Trata de darles su reacción. Así que decidimos optar por un enfoque interdisciplinar integrado por múltiples accionistas. Desarrollamos innovadoras acciones con el privado. Desarrollamos competencias profesionales adaptadas a una línea rotatoria. Desarrollamos estrictas medidas de control para evitar más daños al entorno. Y desarrollamos ambiciosas redes de protección social para quienes no eran capaces de cuidar de sí mismos. Este proceso nos ha supuesto un reto, en el que hemos aprendido muchas lecciones. Estamos orgullosos de aplicarlas en otros lugares en un futuro muy cercano. Pero queremos decirles a la gente: bienvenidos a la aldea. Triste, ¿no? Bueno, ¿cómo nos Naciones Unidas este tema? Naciones Unidas consideran a los pueblos indígenas como una oportunidad para resolver problemas éticos en relaciones ecológicas, económicas y sociales. Una oportunidad para contra patrones no sostenibles de producción y consumo, como una manera de realizar los derechos humanos. La FAO, bueno, el papelito que les da política de para asuntos indígenas. Y ese es el tema de esta comenzar. Habla el señor Pérez. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Alfonso, muchas gracias. Marcela, gracias. Hay veces que tanta ironía duele, che. Bueno, les quiero dar cositas que son apenas estaba recién a FAO. Saben, yo trabajo el primero de este año, y ese mismo día y me fui a Roma, donde por más de 15 días estuve en briefing, ¿no? Estamos para hacer bien la discusión y todo. Durante todos esos días tenía múltiples reuniones. Tenía reuniones a las 8:30, de 8:30 a 9, de 9 a 9:30, de 9:30 a 10:30, de 10:30 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, break del almuerzo, y en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, arrancaba un régimen similar. Y en las reuniones a veces eran con una persona, a veces con dos, a veces con un grupo grande, con 4 o 5 personas, o 6, y a veces más. Esto, honestamente, tenía tiempo de ir al baño, corriendo de un lugar a otro, y hasta que en un momento dije, no, pare, esta no es la calidad. Dije, no, las reuniones minutos las vamos a hacer, porque yo no puedo hacer otro, las reuniones las vamos a hacer, porque además yo quiero darlo. Yo con quién me voy a entrevistar, qué voy a hacer, qué va a servir para el trabajo. Desafortunadamente, ninguna de estas reuniones, salvo que tuve con el doctor Graciano y con el señor Gustafsson, me plantearon qué hacíamos nosotros. Bueno, todos me hablaban de mercado, de los no, el trigo, del maíz. Nadie me decía qué estábamos haciendo. Lo que estamos haciendo es combatir esto estamos haciendo en esta institución. Lo que pasa es que la gente por ahí no sabe. O a veces se les olvida.
¿Ya qué viene a cuento en este día, celebrando el Día Nacional Indigenista, con mi Italia, con las reuniones? Es que pude parar, como decimos futbolmente hablando, darme cuenta que necesitaba y pude decirle, miren, esta reunión que termine en 20 minutos y no en 30, lo que para la próxima. Me di cuenta, esto que les digo, de que nadie hablaba del hambre, y también me di cuenta de que nadie hablaba del sector indígena, de los pueblos indígenas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque para prepararme para el concurso de FAO y todo lo demás, que yo también estuve expuesto, yo había leído mucho y había visto que los pueblos indígenas acá en América Latina y el Caribe tenían una incidencia 3 veces mayor en materia de inseguridad alimentaria, donde el hambre en los pueblos indígenas es más o menos 3 veces mayor que en el resto de las sociedades, digamos, que en el resto de la sociedad, grupo, digamos. Entonces a mí me llamaba mucho que nadie hablara después aprendí un poco que esto, sí, no entendemos, y creo que lo recaba, no entendemos estas diferentes culturas, no entendemos cómo es el lenguaje, de cómo es la forma de proceder, cómo se tiene con la naturaleza. A veces entendemos ni siquiera el respeto que tienen. Gente muy respetuosa. A veces se queda callada para no hacer polémica y a ese silencio como una manera de aprobación o desaprobación. Pero resulta que después tomamos medidas iguales para tratar temas desiguales y lo que hemos terminado haciendo es aumentando las desigualdades. Yo quería aprovechar esta reunión para comentarles cómo terminó este tema en Roma. El último día, la última reunión que yo tenía, ustedes saben, en Roma no cortamos al mediodía, sino cortamos como cualquier otro horario. La última reunión que tenía era a las 4 de la tarde, una reunión de 1 hora, y estaba con ella y gente, y nos presentamos a la gente y le dije, bueno, yo tengo que hacer una reflexión acá. He estado 15 días en esta institución, he entrevistado, no sé, 300 personas tal vez, he pasado por reuniones y me llama mucho la atención que nadie haya planteado el toque con los pueblos indígenas, cuál es lo que debe hacer ahí. Y una chica que está participando dice, ese mismo, así que que por lo menos personas estuviera ocupándose de ese punto, digamos, ¿no? Ahí en Roma. Pero, bueno, más allá de eso, que ciertamente me gustó que estuviera teniendo la bandera. Cuando venía acá, me gustó mucho que acá sí estuviéramos focalizados, que tuviéramos un consultamos contratando por ahí, Fernando, o ya estaba. ¿Cómo? Trabajaba el mismo día que tú. Claro, estaba, me llenó de alegría y siempre, bueno, también está de juntarme con a veces en la oficina, en el almuerzo, para conversar de estos temas, pero lo más importante de todo que esta celebración que está haciendo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, nos invita también a la reflexión que decía hace un momento, ¿no? Nosotros estamos básicamente para combatir, digamos, ¿no? Para eso estamos, para eso nos levantamos todos los días. Cuando venimos acá, cuando firmamos un cheque, cuando manejamos
auto, cuando prendemos las luces, se le hace una presentación, todo orientado a lo mismo, tratando de disminuir el hambre en el mundo. Yo lamento que tuviera Don Carlos, siempre está en el, porque yo le pregunto y todos los días me responde él y dice, ya se vienen a recordármelo para que yo sea el primero en no olvidarme. Pero hablando de eso, justamente tenemos este subgrupo que son de los pueblos indígenas, donde ahí la tasa de inseguridad alimentaria es 3 veces más alta, digamos, ¿no? O tenemos algunos países donde los niños indígenas, la tasa trepa a niveles realmente vergonzantes. Realmente que uno le duele en el alma de saber que la mitad de una población de alguna comunidad está bajo estas circunstancias de desnutrición crónica, por ejemplo. Entonces, yo quería aprovechar esta reunión. Obviamente lo tenemos que celebrar y lo tenemos que celebrar con alegría, pero también que nos invite a reflexionar acerca de nuestro trabajo, que cada vez que lo hagamos tengamos presente esto. Yo me acuerdo que hace poquito también una persona que nos vino a acompañar en que cuando el tema está luego se o no o en entidad no con el tema de los pueblos, por lo tanto todos cuando estamos haciendo trabajo presentes para que efectivamente el mandato podamos erradicar en América Latina y que aquellas comunidades más vulnerables, aquellas comunidades que están más postergadas primeras, a las cuales nosotros tenemos que focalizar. Les agradezco mucho por su participación acá en este evento. Lamento que hoy me salió este speech medio un poco trágico, ¿no? Pero no trágico. La palabra es una realidad que los ojitos y las antenas bien paradas, que cuando más adelante en nuestro trabajo tengamos más presente. Muchísimas gracias por su atención y los ahora con Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, me gusta ver un poco de las personas que van a darla, así que forzar asensado en la noche. No, mentira, es un hombre casado y serio. Pero sí le pedí un currículum y es increíble, traté también de resumir. Es boliviano, ingeniero químico, biólogo y ambientalista. Ahora, además, es especialista en derechos de los pueblos indígenas. Fue líder estudiantil y en su trabajo trabajó en diversos internacionales. NUMA, Banco Mundial, Unión Internacional para Conservar la Naturaleza, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia Canadiense de Inserción y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cosas. Trabajó para el gobierno de su país, fue diputado de la Nación y trabajó en el Ministerio de Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Además fue el director de la Fundación Rigoberta Menchú en México. Tuvo tiempo para casar, tiene hijos. Sus hijos eran las hijas de una suiza. Después los hijos con las hijas no se casaron, pero el papá de ellos se casó con una de las hijas. Y es un año feliz viviendo en Chile. Alfonso, tú podés. Bueno, como verán, eso no tiene nada que ver con los pueblos indígenas, ni con los de Vamos a hablar de que hemos venido a hablar. Nos ha hecho votar. Yo sé que la FAO ha trabajado desde su nacimiento proyectos tratando de bajar el hambre, dar de comer mejor a muchos, haciendo alianzas con muchos actores, entre ellos relevantemente, digamos, el mundo campesino,
campesino. Y entre medio de eso, naturalmente, ha habido un trabajo de la FAO con población indígena, como objetos, como sujetos y programas que ha manejado. Sin embargo, a partir del establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como un organismo que está a muy alto nivel, vamos a verlo en un rato más en la estructura de las Naciones Unidas, es un organismo subsidiario, el ECOSOC, del segundo nivel, después de la Asamblea, que empezó a reunirse todos los años y a leerle la cartilla a todas las agencias que asistían a las reuniones y a decir, a ver, ¿tú qué has hecho? El año pasado te comprometiste a hacer tal cosa, a ver si has hecho la tarea. Y la FAO, junto con todas las demás agencias del sistema, pues preparaba documentos, llevaba ponencias, propuestas, etcétera, etcétera. A raíz de cual organizó un grupo de trabajo en la sede, un grupo de trabajo que tiene como 60 miembros, más o menos, a estas alturas, pero ha sido y sigue siendo hasta un grupo a la sombra. Este grupo de trabajo ha hecho un excelente trabajo. El año 2010 terminó de elaborar un documento que se llama La política de la FAO para los pueblos indígenas y tribales, un resumen del cual tiene en sus manos. Gran documento. Este documento en carpeta, en gaveta, desde hace 2 años. Soplan nuevos vientos en la sede y aquí, como acabamos de escuchar con la intervención de nuestro representante regional. Este documento está saliendo a la luz y está saliendo buscando darle sentido y movilizar la nueva agenda de la FAO, teniendo a este componente, a este actor, ingrediente mucho más visible, mucho más activo, mucho más participativo de lo que ha sido hasta ahora. Eso es un poco lo que ha motivado, en principio, mi contratación aquí para ver cómo se hace, tamaño es hecho, cómo se mueve, qué come, etc. En ese sentido, cómo podemos aplicar. Lo que estamos haciendo, se espera que haga esta materia, pero yo diría que más de que se haga en esta materia es la manera en la que debemos hacer de otra manera. Vamos a hablar de estas cosas a lo largo de esta exposición, empezando por referirme a algunos de los datos que vale la pena tener en mente cuando hay pueblos indígenas. Seguramente cada uno de nosotros, si yo les preguntara qué es la primera idea que se les viene a la cabeza cuando pensamos en los pueblos indígenas, vamos a tener tantas respuestas como personas hay en esta reunión. Y son de tiempo, porque ya tengo como 40 minutos de vencido el tiempo, no lo voy a hacer. Pero me gustaría que en el papelito que se les ha dado, si no van a escribir una pregunta, escriban qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en los pueblos indígenas. Y después yo les voy a mandar un correo a todos para que veamos la lista de cosas. Y es que en el tema indígena, que está catalogado como un componente vulnerable, especialmente crítico, donde no solamente los temas de nutrición observan, digamos, indicadores que están muy por debajo de las medias nacionales, etcétera, etcétera. A diferencia de otro grupo igualmente vulnerable, es mucho más fácil trabajar, por ejemplo, en el sector de género, porque cuando uno hace encuestas, pregunta, ¿hombre o mujer? Mujer. En cambio, en el caso de los indígenas, empezando por el denominativo genérico, que es la manera a través de la cual hoy este actor es un sujeto de derecho, del derecho internacional. Los pueblos indígenas son una categoría jurídica en el escenario del derecho internacional. Pero si ustedes van a Bolivia y le preguntan a algún familiar del presidente Evo Morales,
aymara, orureño. ¿Es usted indígena? Le va a decir, no, yo soy aymara. O algún vecino le diría, no, indígena, no, es un nombre que pusieron los españoles aquí cuando llegaron, creyeron que habían llegado a la India y después deformaron el vocablo, etc. Yo soy originario de estas tierras. O sea que, empezando por esto, hay una cantidad de temas que todavía son parte de las cosas que hay que resolver para que lleguemos a un piso donde podamos hacer una especie de línea de base, que es lo que está de moda ahora para construir políticas en cualquier materia, que diga, los pueblos indígenas de América Latina tienen una situación, no los países, ni en bajo el parámetro a su indígena. Veamos, dando vueltas, y los datos que yo voy a estar a continuación, tómenlos por favor con beneficio inventario, porque están afectados de estos sesgos que tienen las boletas censales, de manera que no sabemos exactamente de cuánta y de cuál gente estamos hablando cuando se habla de pueblos indígenas. En América Latina, bueno, en el mundo se estima que son alrededor de unos 400 millones de personas. Solo en la India, que hay 645 etnias, en una población más o menos de 1.000 millones de habitantes, uno dice, ¿esos son indígenas o qué son? Para los hindúes estos no son indígenas. Por supuesto, la cifra esta podría más que duplicarse, como ustedes comprenderán fácilmente, pero cuando uno atiende a las definiciones de manual, podría incorporar a toda la población de la India, o al 90 y muchos % de esa población, como indígenas sujetos de los derechos internacionalmente reconocidos a este actor. En América Latina se estima que hay alrededor de 670 pueblos indígenas. Unos 450 de ellos están en el complejo andino amazónico, que suman alrededor de 40 millones de personas, que hacen el 10% aproximadamente de la población latinoamericana, pero el 40% de la población rural de la región. Aunque representan en general a nivel global solamente alrededor del 5%, estamos hablando de esta cifra, de la población, ellos representan también más del 15% de la población considerada pobre. A nivel mundial, los indígenas representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes en las zonas rurales. Bueno, hay aquí bueno, vamos a quedarnos aquí. Como ustedes pueden ver aquí la distribución de la población, las barras azules son los números absolutos y la línea naranja son los porcentajes de población. Hay países que tienen una gran población absoluta, como México es el más importante de ellos, y el Perú, dependiendo de cómo se mide. En el Perú no se mide oficial la población indígena, pero que relativamente en términos de porcentuales parecería ser una proporción inferior, digamos, de lo que aparentemente se suele pensar. En otros casos es al revés. El caso de Bolivia, el caso más relevante, donde más de la mitad de la población, el 62% de la población boliviana dice, yo soy. No dice indígena, dice yo soy aymara, yo soy quechua, guaraní, etcétera, etcétera. O sea, yo soy de esos, de los diferentes. En fin, esta es un poco la composición, lo cual nos está hablando de una enorme heterogeneidad de este cuadro. La información censal, estas son noticias de la semana pasada, del fin de semana para ser más precisos. El Brasil ha hecho su último censo de población el año 2010 y la semana pasada ha divulgado
los resultados en lo que hace a su población indígena. Llena de sorpresas la información. Y quiero decirles una cosa, por primera vez en un censo de población en el Brasil se pregunta a la gente por su pertenencia étnica. Hasta aquí los censos de población tenían una pregunta sobre la raza o el color de piel, pero no había una pregunta que le consultara a la gente, ¿usted qué cosa es? Culturalmente hablando. ¿Usted qué cosa se siente ser? Y esta es la primera vez que se lo hace. Hay otros países que lo hacen desde hace 10 años o un poco más. En el Perú está abierto el debate. Esta es una noticia también que me hizo favor de enviarme nuestro colega Gonzalo del fin de semana también, en el que se ha abierto el debate para ver cómo se mide a la población indígena. Los datos. Yo no quiero entretenerme mucho con esto. Esta presentación va a estar online para que ustedes puedan revisarla, pero aquí he tomado algunos datos que tal vez convendría que ustedes tengan en mente. En términos de pobreza, se puede duplicar, triplicar, dependiendo de los países. En algunos casos, en el caso del Paraguay, es casi 8 veces mayor el índice de pobreza de la población indígena a la de la población no indígena. En el caso de Panamá, casi 6, etc. Bueno, hay referencia al tema de ingresos, etc. Vamos a apurarnos un poco acá porque la verdad es que el tiempo nos va a comer. Los indígenas no han sido siempre pobres. En la definición jurídica de quiénes son indígenas hoy, en el único instrumento jurídicamente vinculante que hoy existe en el sistema internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es el Convenio 169 de la OIT, habla de lo que son estas colectividades, vamos a ver el texto preciso un poco más adelante, que son el resultado de procesos de colonización que tuvieron lugar hace siglos atrás. Y es lo que queda de aquellos procesos y las múltiples metamorfosis que han ido viviendo estos colectivos, heredando y manteniendo hoy en día todas o parte de sus formas de vida, valores, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Al perder territorios, recursos, tierras, aguas, etcétera, etcétera, que configuraban modos de vida sostenibles, como nos ha mostrado el video que nos hizo favor de pasar Marcela antes de la presentación, hoy día estas formas sostenibles y estrategias sostenibles de vida que caracterizaban la vida de muchas comunidades indígenas han estado gravemente erosionadas. En algunos países donde se han reconocido los derechos territoriales de los pueblos indígenas, esta es una foto de hace 3 semanas de Colombia, en un resguardo indígena constitucionalmente reconocido y titulado como tal por el gobierno colombiano, los indígenas dijeron, nosotros queremos paz en nuestro territorio. Por favor, militares, paramilitares y otros no invitados hagan el favor de retirarse. Resultado, lo que seguramente todos han visto en la prensa en estos últimos días. En relación con indicadores de educación, salud, etcétera, vamos a ver algunas cosas. En todos los casos, vemos aquí las barras naranja son población no indígena y la azul son población indígena. Esto es un gráfico que corresponde a los años de educación primaria vencida por condición étnica. Y en todos los casos vemos que, obviamente, la población indígena tiene un menor nivel de escolaridad que la población no indígena. Los redonditos y los triángulos marcan lo que es la comparación de índices entre hombres y mujeres. Así como en la población no indígena, el índice de conclusión de la educación primaria en los no indígenas es superior en mujeres que en hombres. En el caso de los pueblos indígenas, la brecha es inversa y brutal, como vemos aquí. En el caso de las mujeres que han concluido la educación
primaria, vemos las no indígenas están prácticamente todas ellas por debajo del nivel de equidad. En este otro gráfico es el uso de la lengua, el idioma que se habla. Las barras naranja son las barras que indican monolingüismo en lengua indígena, las barras lilas son monolingüismo en castellano y las barras de café claro son las del bilingüismo. Como ustedes pueden ver aquí, los datos superiores en cada país corresponden a las mujeres y la inferior a los hombres. Los índices de monolingüismo en lengua indígena son siempre, invariablemente, mayores en la población indígena que en la no indígena. Bueno, esto tiene que ver básicamente con lo mismo, vamos a ir avanzando. En el tema del analfabetismo, las diferencias son absolutamente obvias. Aquí vemos nosotros los indicadores de analfabetismo o alfabetismo. La barra superior es hombres, la barra naranja mujeres. O sea, en todos los casos prácticamente observamos que los índices de analfabetismo en mujeres son superiores a la de los hombres. Estos gráficos han sido proporcionados gentilmente por la unidad de género de la FAO, que ha procesado esta información a partir de la base de datos que ya tiene el CEPAL en esta materia. Bien, no vamos a detenernos, esperanza de vida, desnutrición, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una parte, como decía el señor Benítez, de los deméritos, de los problemas, de las cosas fatídicas que nos revela la idea y de la realidad indígena. Muchos de estos indicadores pueden ser vistos como las causas, y normalmente mucha gente lo hace, de situaciones de vulnerabilidad, pobreza, rezago y violencia. Pero es posible también entenderlos como los efectos o las consecuencias de siglos de despojo, de exclusión, de discriminación y de prejuicios. Entonces, esta es una idea clave a la hora de reformular el cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que trabajar cuando vamos a trabajar con población indígena. Y así como se puede ver a los indígenas como un nudo de problemas, de hambre, de desnutrición, de falta de escolaridad, etcétera, etcétera, que son parte del problema de los hacedores de política pública, es posible también ver a los pueblos indígenas como parte de las soluciones. Y esta es otra idea que yo quiero que quede aquí claramente esbozada. Los indígenas no son solamente fuente de problemas. Los indígenas no son solamente población de carencias. Los indígenas tienen para aportar una enorme cantidad de conocimientos, de recursos, de actitudes y de aptitudes para resolver no solamente sus propios problemas. Podrían hacer una enorme contribución si solamente somos capaces de leer con otros ojos esta realidad y este aporte para el mundo no indígena. En consecuencia, las Naciones Unidas tienen que tratar los temas relativos a los pueblos indígenas de una manera diferente porque son diferentes. Como decía Raúl, si aplicamos políticas planas, políticas iguales para todos, para quienes no están en igualdad de condiciones, lo único que vamos a hacer va a ser acrecentar las brechas. Por eso es que el primer llamado de atención en esta materia tiene que ser sepamos discriminar a una población afectada por este tipo de vulnerabilidades para poder, como dicen en México, dimensionar para cada sapo el tamaño de la pedrada. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver brevemente la historia de cómo ha evolucionado el reconocimiento de los pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema internacional, pero lo que hoy rige y está aprobado en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el año 2007, es decir, más de 60 años después de creadas las Naciones Unidas. Hay una declaración que debe leerse en paralelo con el convenio 169 porque se refuerzan mutuamente. El convenio aporta fuerza de ley, es decir, capacidad de aplicación obligatoria para quienes han ratificado este convenio, es un convenio vinculante, pero la declaración aporta rigor y fuerza a los conceptos que están recogidos en el convenio. Por eso es que el enfoque de las políticas indígenas debe ser un enfoque basado en los derechos humanos, y vamos a ver qué quiere decir esto. Las Naciones Unidas debe ser imparcial e independiente y puede desempeñar como nadie más, y tengamos clara conciencia de esto, como nadie más, como ningún otro actor, este papel de intermediación, de mediador, de árbitro a la hora de tratar problemas. Este es comprometido a referir a cada uno de ellos. La primera vez que fue jefe indio, Naciones Unidas fue a Naciones Unidas, a la Liga de la Sociedad de las Naciones de Ginebra, el año 20, a decir que hablar a nuestro pueblo. Y le dijeron, ¿qué pueblo es? ¿Qué pueblo de Canadá? No están los miembros de las naciones. Jefe, aquí están especiales. ¿Dónde manda? No, se opuso. Insistió. Al final, se movió durante un día hasta que logró entrar en el de la sociedad del pueblo. El 23 de 2006 que se Naciones Unidas un montón de años de ser el de los pueblos a la propia voz en el escenario de Naciones Unidas. En ese escenario con una cuestión que dice nosotros los como el primer sujeto de derecho internacional, que después se aprueba en el año 60, el 48 la Declaración de Derechos Humanos y el 76 los pactos internacionales de derechos humanos, derechos civiles y políticos y de derechos económicos y culturales, tienen un conjunto de derechos individuales, pero tienen un derecho colectivo, el artículo a ambos pueblos, en el que se reconoce el derecho a la libre dominación de los pueblos objeto del derecho internacional. Es decir, el derecho a vivir libremente, estatus político, opciones de desarrollo económico y cultural, etcétera, etcétera. De 66 pueblos indígenas tienen reclamado que se les reconozca como pueblos el derecho libre de territorio. Derecho que ha sido solamente reconocido a plenitud en la declaración por el propio Convenio 60 reconoce ese derecho de manera plena. ¿Qué es un enfoque de derechos? Un enfoque de derechos es entender lo de los derechos, los 30 de la Declaración de Derechos Humanos, todo universal, que no se puede tomar un derecho y separarlo de lo demás. Todo tiene que ver con todo. Los derechos humanos es lo más sistémico que hay en el derecho internacional. Entre los derechos y los principios que orientan el enfoque de derechos humanos está la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación, la participación e inclusión, y en este caso es especialmente clave este derecho porque, como vamos a verlo más adelante, tanto en el convenio como en la declaración y en la política de la FAO, el tema de la consulta libre, previa e informada en cualquier tema que vaya a afectar a un pueblo, a una comunidad, a una organización indígena, es una obligación. De manera que esto no es más una cuestión optativa, o de que si yo soy un tipo abierto, más o menos populista, etcétera, voy y hablo con la gente, y si no, pues lo de siempre, el video que acabamos de ver.
Esta relación interétnica, esta relación intercultural vertical, odiosa, donde hay uno que sabe, que tiene, que puede, y otro que no sabe, que no tiene, que no puede, que no quiere, etcétera, etcétera, donde obviamente entre estos dos sujetos la única relación posible es la que yo doy si quiero y yo recibo si puedo. Esto se tiene que acabar. Y esto está claramente establecido en esta política de la FAO, esto está claramente liquidado en el papel por los instrumentos que aquí rigen. Y aquí y he puesto esta frase acá, porque es lo más importante de todo. En el tema de derechos de los pueblos indígenas y en el enfoque de derechos, el proceso es tan importante como los resultados. Es en el proceso donde se labra la intencionalidad. Es en el proceso donde se labra el reconocimiento mutuo entre actores. Es en el proceso donde se reconoce la dignidad equivalente de los que están en los dos lados de la mesa. Y esto es el tema, la piedra de toque, la piedra angular de cualquier política que se adelante un organismo internacional, un gobierno, etcétera, deba construir en relación con su accionar con los pueblos indígenas. Este es el artículo primero del Convenio 169. Vamos a leer únicamente la parte relativa a lo que nos interesa. La declaración no describe quién es el sujeto de esa declaración. Lo hace el convenio. Y antes del convenio, unos informes, etcétera, etcétera. Para quien tenga interés, hay una pila de cosas que les puedo contar. Este convenio se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su condición jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Por efecto de la colonización y la historia que todos conocemos, obviamente muchas de estas instituciones se han erosionado, se han debilitado y hoy día existen solo de manera parcial o muy débil. En otros casos se ha logrado preservar con cierta fortaleza. Pero esta es una definición absolutamente clave para identificar a los pueblos indígenas. Y el otro tema es que es la conciencia de su identidad indígena o tribal. Es el principal criterio para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de este convenio. Es decir, es lo que yo siento que soy. Si yo soy aymara, yo tengo derecho a reivindicar los derechos que están en este convenio. Si yo soy cayubaba, si yo soy yanomami, ¿no es cierto? Yo digo, a mí me aplican estos derechos y es esa conciencia de pertenencia donde se fundan los derechos. No es el criterio que a ojo de buen cubero puede hacer un encuestador del censo de ninguna parte, como ocurría, por ejemplo, en los censos que voy a contar por indígena. En México, en los años 50, no había ninguna pregunta, le daba la al encuestador de calidad al encuestado, según vistiera guantes, calzón, baño, como se llama, etcétera, si entendía el castellano, etcétera, etcétera. Desde el 50 hasta ahora, cantidad de agua ha pasado bajo el puente. Ahora, no es para asustar a nadie. Y yo la otra visión que quiero aquí traer, además de las carencias, etcétera, es esta. Lo que puede ser el aporte de los pueblos indígenas a un vivir mejor, todos, no solo ellos. Las contribuciones y las cosas que han dejado como herencia o como testimonios históricos de la manera en la que los pueblos indígenas más ancestralmente o más recientemente han sabido resolver sus problemas de seguridad alimentaria y otros. Porque una de las características que tenemos que tener en cuenta que tienen los pueblos indígenas, a diferencia de las sociedades no indígenas occidentalizadas, es que en general, podemos decir, la cosmovisión de pertenencia de un pueblo indígena
es algo holístico, integral, comprensivo, que integra todas las dimensiones de la vida, lo espiritual con lo económico, con lo ético, con lo social, con lo familiar, con la producción, con lo que ustedes quieran. Mientras nosotros hemos ido a subdividir, a especializar, a diseccionar el conocimiento, la práctica, las políticas, los proyectos, etcétera, etcétera, ad infinitum. Entonces aquí, solo con esto, podemos pensar que hay muchas cosas en las que algo podemos también nosotros aprender de ellos. En esta relación que tenemos que equilibrar, esta nueva relación intercultural, hay muchas cosas que pueden enriquecer nuestra forma de vida, nuestra manera de entender el mundo y la vida, para dar respuestas más certeras. Y es bueno que ahora podamos decir esto con propiedad en un momento en el que el planeta, merced a los desarrollos de las tendencias dominantes de la política y la economía, está haciendo aguas por todas partes. Hay crisis climática, hay crisis alimentaria, hay crisis energética, El planeta no puede seguir viviendo como ha vivido en los últimos 50 o 100 años. Esto se viene repitiendo desde la cumbre de Río, no Río más 20, Río más 20 menos 20, de eso estamos hablando. No se puede seguir produciendo y consumiendo a esta velocidad. Nos estamos cargando el planeta. No es ya un problema de distribución de la riqueza, más socialista, más capitalista, no. Se trata de resguardar la base donde vivimos, los recursos que nos permiten mantener la vida. Y en esto, pues los ejemplos que podemos sacar de la historia esta son incontables. Vamos a ver algunos de ellos. Esto es un sistema de cultivo en la región ribereña del lago Titicaca. Tiene más de 2000 años de historia. Los sucacollos o guaruguarus, que se les llama. Los rendimientos en producción de papa a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Son 10 veces el promedio actual en cultivos tradicionales. 10 veces. En la misma región. Hoy día se saca entre 1 y 2 toneladas por hectárea de papa. De un sucacollo se pueden llegar a sacar más de 10 toneladas por hectárea. Esto que vemos aquí son unos silos llamados colcas. Cuando llegaron los colonizadores a esta parte del mundo, una cosa que impactó a los que tenían ojos para ver no solamente cuánto iban a robar, fue cómo vivía esta gente. Y el más importante, los cronistas, de los primeros cronistas que llegaron, que fue Bernal Díaz del Castillo, cura, militar, escribano, fue, madre mía, esta gente tiene almacenados alimentos para vivir 10 años. En el valle de Cochabamba, de donde la Cintia y yo provenimos, y la Tania, había 2.500 colcas cuando llegaron estos señores y las contaron y escribieron sobre ellas. Hoy día son ruinas. Estos sistemas para maximizar el uso del agua, hacer productiva una tierra a 4.000 metros de altura, etcétera, en pendientes, en gradientes importantes, etcétera. Esta es una foto actual, esta no es un dibujo del imaginario sobre la realidad andina precolombina. Esta es la manera de producir, la única manera posible de producir alimentos que le den a esas comunidades grados de autosustentación que les permitan ser suficientes en materia de los alimentos que necesitan. Aquí no entran tractores, porque los tractores no tienen todavía gradas, mecanismos para pasar de un nivel a otro en parcelas de tamaños. Y esto permite una de rotaciones. De ahí no, que son las grandes que pertenecen a las comunidades. Dentro de las parcelas y dentro de las parcelas cultivos
tierras súper pobres, que están en erosión desde hace sin acabar, porque hay un sistema natural de refertilización, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas de las que también podemos beneficiarnos y aprender. Aquí vemos una foto de un organizado cuando yo dirigí un proyecto en la zona del lago Titicaca y vemos que las familias de unas ciudades, las que tenían para ver cuál era el nivel de edad de cultivos que tenían sus propias parcelas entre dos. La que menos trajo 67 semillas distintas. La que más trajo más de 500. Nosotros tenemos más metal. Cada familia tiene un banco de germoplasma naturales. Es algo que uno no puede tener en cuenta de desarrollo libre en las comunidades. Bueno, esto está vinculado a espiritualidad. Esto es una foto típico en Bolivia, etcétera, etcétera. Una cuestión que podría pertenecer o a las llanuras de Mojos o a las tierras inundables del Bajo Magdalena en Colombia, de los Sinúes, que permanecen entre 4 y 5 meses inundadas cada año. La emergencia no es un tema tal, la emergencia es un tema previsible. Hoy día estas son tierras convertidas en potreros. El emporio ganadero boliviano está en tierras como estas. En estas épocas había un sistema construido por el hombre, más de 1000 iniciales, unas con otras por terraplenes, todas las riberas, la zona más de agua, como la simetría que tienen estos reservorios habla de que no es una construcción natural, es una construcción artificial. En fin, aquí se nos ha quedado una foto, ahí está. Bueno, esta es la llanura en tiempo de seca y esta es la misma llanura 4 meses al año. Aquí hay una manera de gestionar el territorio y sus recursos que daba, según las estimaciones, hasta 500 toneladas de proteína en carne de pescado al año, donde hoy día se trata de justificar la tenencia y la función económica y social pidiendo 15 hectáreas por cabeza de ganado. Este es el paisaje de estas regiones. Lomas, lagunas artificiales, de manera que aquí hay una gestión ya no de la tierra de la comunidad, ni del territorio del pueblo, es una gestión integral del paisaje. En el caso del Beni, Bolivia, estos son entre 180.000 y 200.000 hectáreas de terreno. En el caso de Colombia son alrededor de 500.000. Bien, aquí no me voy a detener, la FAO tiene mucha experiencia en el trabajo con campesinos y no es asimilable lo que se trabaja para campesinos con lo que se trabaja para indígenas. Mientras los campesinos tienen una lógica individual, una lógica sindical, una lógica productiva, una lógica de acceso al mercado, una lógica de acción ciudadana, etcétera, como la que todos nosotros conocemos. En el caso de la población indígena, esto tiene absolutamente otros códigos que nosotros necesitamos tener urgentemente claro para saber con quiénes estamos hablando. Que tenga interés en ver más a detalle esto, lo puede ver luego en la presentación que va a estar en la red. Voy a usar 3 o 4 láminas aquí para hablar de qué cosas tiene la política de nuestra institución
para entrarle al tema. Los criterios rectores es considerar a los pueblos indígenas que tienen prioridad en el tiempo. Los abogados dicen primero en tiempo, primero en derechos, en la ocupación de territorios, etcétera, etcétera. Esto es hoy parte de nuestro catecismo. Ojo. La perpetuación voluntaria de la distinción cultural. Durante décadas, las políticas que se intentaron en la región fueron o de asimilar o de permitir que se extingan de manera natural los pueblos indígenas. Era una rémora del pasado, que bueno, ¿qué hacemos con ellos? Nos aguantaremos y bueno, algún día terminarán siendo chilenos, bolivianos, mexicanos, colombianos, o se acabarán como una velita. Convenio 7, y antes de los 7, la elección de paz por todos los latinoamericanos. 20 años de intentar que se o asimilaran, se dio cada vez que era una situación cada vez más compleja que esta cuestión, y se aprobó el 1960. Y es que son actividades que y ir siendo la perpetuación voluntaria de la cultural o sea, distinto de los pueblos. La propia identidad con esto y el haber venido experiencias de discriminación prevalezcan estas cosas. ¿Cuáles son los principios de acción básicos de la política? El derecho a la libre determinación, el desarrollo de la identidad, es decir, que son ellos que tienen la potestad de definir qué clase de desarrollo quieren, o sea, un desarrollo en el que les permitan mantener su identidad, mantener su distinción cultural, ¿no es cierto?, pero permitirles desarrollarla de manera plena, no para seguir en el círculo vicioso del empobrecimiento ad infinitum, sino para recuperar niveles como los que tuvieron en algún momento, que les permitieron los grados de sustentabilidad que hemos visto. Consentimiento libre, previo, informado, la participación e inclusión, derechos a la tierra y otros recursos naturales, los derechos culturales, que son por esencia derechos colectivos, y el tema de la igualdad de género. Aquí hay mucha tela para cortar. Muchos observadores podrán decir, en los pueblos indígenas hay tanto machismo como en los pueblos no indígenas. Y en algunos casos tendrán toda la razón del mundo, y en otros no. O sea, dentro de los pueblos indígenas, el universo es tan heterogéneo, tan variado, que hay desde los casos más extremos de matriarcados, ¿no es cierto?, hasta los casos más extremos de patriarcados. Pero el tema de la equidad, hoy día, consignada entre los derechos que están reconocidos internacionalmente, es un tema aceptado por los pueblos indígenas. Las áreas prioritarias en las que nosotros podemos interactuar con ellos: seguridad alimentaria, nutrición y derecho a la alimentación, recursos naturales, medio ambiente, recursos genéticos, tierras y territorios, diversidad biológica y cultural, que van una de la mano de la otra, energía y cambio climático, sistemas de comunicación y conocimiento, ambos podemos aprender el uno del otro, y oportunidades económicas para fortalecer las estrategias de vida de estos pueblos. Para esto, el documento de políticas plantea mejorar el entorno institucional de la FAO para poder actuar y generar capacidades en su propio staff, fortalecer a sus interlocutores a través de procesos sostenidos de diálogo y concertación, integrar las cuestiones relativas a los pueblos indígenas en ámbitos normativos y operacionales, participación directa y eficaz desde el diseño hasta la evaluación, desincentivar los proyectos que tengan efectos adversos y que obviamente no hayan pasado por el procedimiento de las consultas, etcétera, etcétera, y la interacción sistemática y permanente, no episódica. O sea, esta es una cultura, una nueva cultura que tiene que tener un rasgo de permanencia como parte del quehacer institucional. Para esto, los mecanismos previstos: intercambio y análisis de información,
diálogo sobre políticas y labor normativa, cómo incorporar el tema en el programa de campo y la movilización de recursos, con todos los componentes que están señalados aquí y descritos de una manera un poco más ambiciosa en el documento concreto. Termino leyéndoles el último párrafo del mensaje del director general con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La FAO considera que los pueblos indígenas y tribales, con su riqueza de conocimientos ancestrales, constituyen socios estratégicos fundamentales en la lucha contra el hambre. Sus voces deben ser escuchadas con el fin de encontrar juntos un nuevo equilibrio entre las necesidades humanas y las necesidades del planeta, nuevos mecanismos capaces de garantizar la justicia ambiental y social y nuevos modelos de producción, distribución y consumo de alimentos para aliviar la presión sobre los recursos naturales y asegurar a las generaciones futuras los recursos que se necesitan para alimentarse. Eso es. Muchas gracias. Bueno, hoy les agradezco por haberse quedado haciendo sobre horas esta cosa y, por supuesto, abierto a recibir las preguntas habladas o escritas que quieran. Raúl, por favor. Perdón, pero hay una señorita detrás, suyo. Y acá hay temas de género. Importante. Gracias por los señores. Tengo una consulta. ¿Cuáles son los mayores riesgos a los cuales se están exponiendo los indígenas actualmente y en los cuales debemos tener más cuidado? Tanto desde la FAO, desde los proyectos, etcétera. Bueno, de hecho hay un proceso de... El contacto con el mundo no indígena es un contacto muy poderoso. Y los pueblos indígenas, pues no son realidades que han permanecido en el pasado, son culturas vivas, que están interactuando todos los días y están cambiando todos los días. Es decir, pensar que los pueblos indígenas tienen unas identidades inmutables que están ancladas en un pasado ancestral, no existe eso. Si hay alguien que tiene sed de modernidad y de futuro, son los pueblos indígenas. Pero quieren hacerlo de una manera propia. Y en este esfuerzo por integrarse, por ser reconocidos, por tener acceso a recursos, por ser objeto de políticas, etcétera, etcétera, ahí normalmente se topan con proyectos como el que estaba caricaturizado, pero bien caricaturizado en el video que vimos al comienzo. Entonces, el tema de la culturación es un tema grave. Y en temas que tienen que ver con digamos, el tesoro particular que tiene cada uno de estos pueblos, familias, comunidades, como base de su alimentación. Hay unos niveles de degradación tremendos. Tuve ocasión de ver unas estadísticas sobre la cantidad de productos industriales que se consumían en el ámbito rural mexicano, mediciones que empezaron por la década del 50 y se mantuvieron relativamente estables hasta el 90, 18 a 20 productos. Hoy día, el promedio en México de productos industriales que se consumen en el área rural es de 96. Imagínense ustedes el impacto brutal y en qué medida irrecuperable de formas que si algo tenían todavía de sostenibles hasta hace 20 años, hoy día poco les queda. Por eso, valorizar los alimentos propios, que significa la manera de producirlos, de consumirlos, de perpetuarlos, y los conocimientos asociados a ello, a nivel familiar, a nivel comunitario, etcétera, donde además los roles están claramente establecidos. Las dueñas de las semillas en cualquier familia son las abuelas, por ejemplo. Nadie va a sustituir ese rol. Oye, entonces,
queremos hacer un trabajo con ellos, ya sabemos quién es con quien tenemos que ir a hablar. ¿Cuáles son las abuelas que tenemos que identificar para que ese conocimiento no se pierda? ¿Y cómo vamos a hacer para que ese conocimiento pueda reflorecer todos los años con sus generaciones posteriores? Entonces, si en términos de subnutrición, de inseguridad alimentaria, etc., vemos que esta es una población vulnerable, es porque, claro, están sustituyendo manjares como la quinoa, el amaranto, el maíz, la papa, etcétera, etcétera, fideos, arroz, tostados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Mal cambio están haciendo. Están copiando las cosas malas de una cultura dominante a la que se quieren parecer para poder ser aceptados. Entonces aquí los códigos simbólicos, los códigos psicosociales y políticos que están mediando esta relación no pueden ser dejados de lado a la hora de diseñar políticas. Y la primera cuestión es ir y escuchar. Cuando uno va a trabajar con pueblos indígenas, lo primero que tiene que hacer es preguntar. No puede ir uno a sacarse de la manga. Te he traído este proyecto. Mira qué maravilla. Te voy a explicar cómo funciona. Empezando por ahí, es necesario un cambio de actitud, que es fundamental. Y esto es un cambio de cultura, y de cultura en lo personal hasta el nivel institucional. Eso no se hace en una consultoría de 4 meses, pero bueno, está bien decirlo aquí para que quede dicho y ver después cómo lo podemos ir manejando en el tiempo. Raúl. Alfonso, en el mismo sentido y lo que tú estabas diciendo, y que sirva un poco como autocrítica, creo yo, ¿cómo como Naciones Unidas, como FAO, podemos abordar este problema? Viendo que también debemos, un poco cuando tú preguntas o quieres hacer algo, no, es que tenemos que esperar la demanda del gobierno, queremos que el gobierno nos diga esto, queremos que el gobierno nos solicite nuestra cooperación, y después tú te das cuenta que al final el tema es político, el tema es institucional, y nosotros como Naciones Unidas, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? Porque esto no es un tema, como tú dices, de una consultoría de 4 meses. O sea, nosotros sabemos que no es así. Entonces, ¿dónde está la autocrítica para poder tratar de llegar lo más lejos posible, entendiendo el mecanismo al cual estamos sujetos? Vamos a hacer un par de preguntas juntas, así que respondes todo junto. Alfonso, brevemente, felicitaciones por la presentación. Su opinión sobre Bolivia, un presidente esencialmente indígena que ha pasado por tantos foros internacionales llamando la atención. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué señal quieren pasar ese pueblo? Voy a leer. Está cargada de maldad esta pregunta, pero bueno, no se va a quedar sin responder. Preguntan por la participación de la FAO en el tema conflicto relativo a asuntos indígenas. Y segundo, la FAO responde a demandas del gobierno en cuestión. ¿Cómo atenderá aquellas demandas reales de derecho, como por ejemplo tierra-desarrollo? Otra pregunta. ¿Cuál es el criterio para medir pobreza en población indígena? ¿Es compatible con su cultura? Se supone que Panamá tiene bastante bien resuelta la autonomía y autogobierno de sus 3 principales pueblos indígenas. Y los nombra, pero no entiendo la letra. Pero, bueno, a ver, Conayala, Embaraguán y Vera. Yes. Pero la cifra de pobreza es altísima. ¿Cómo se explica? ¿Es un mal indicador? La última. ¿Todos los pueblos indígenas no eran pobres y practicaban modos de vida sostenibles originalmente? Tan tonto lo que digo. Bueno, voy a ver si puedo dar... Bueno, hay algunas preguntas que son concurrentes y parecidas. La FAO se presenta, mucho gusto, FAO, organismo intergubernamental. Sí, es un organismo intergubernamental. Es parte del sistema internacional de las Naciones Unidas. De un sistema que nace con una
fe de bautizo que dice nosotros los pueblos. En 60 años de historia, pueblos se sinonimizó con estados, con naciones primero, nación igual Estado, Estado igual gobierno, ergo las Naciones Unidas es una sociedad de gobierno. Hoy hay un debate para darle otra vez la vuelta a las cosas, el establecimiento del foro permanente de los pueblos indígenas, pero hay muchos otros pueblos que reivindican tener un estatus visible, reconocidos en Naciones Unidas. Apunta en esa dirección. En la FAO se ha creado el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde hay una participación de la sociedad civil, que creo que tiene un rol cada vez más importante que jugar. Por supuesto, tienen voz, no tienen voto, es una opinión que se deja que hablen en la sala, pero gotita a gotita, como los chinos, se puede torturar, ¿verdad? Yo creo que entre las cosas audaces que podríamos plantear, si se puede hablar de tal cosa, es tratar de tener interlocución más directa y por lo menos triangular la relación FAO, gobiernos, pueblos indígenas destinatarios de los proyectos que hacemos entre los tres, para que a nivel local se fortalezcan mecanismos de participación. La FAO no va a ir a inventar foros de participación a ningún país, si el país no los crea por sí mismo. Pero la FAO puede empujar la carreta en esa dirección. Está en la política, es una obligación. Está en la Declaración de las Naciones Unidas que obliga a todos los países a lo que es hoy políticamente correcto. Es un proceso, por eso decíamos, el proceso es tan importante como los resultados. Aquí el que se desespera y quiere ver cosas para mañana, pierde. Aquí se necesita paciencia, pero se necesita permanencia y tesón. Esto es una cuestión en la que hay que trabajar todos los días sin bajarse el burro. Entonces, no vamos a ir a suplantar a nadie. En unos casos hay gobiernos más abiertos que en otros. Hay gobiernos que no quieren saber o que ellos tienen un nivel de autosuficiencia no solamente en materia de pueblos indígenas, sino del desarrollo en general y de cómo tratar de la A a la Z todos los problemas que tienen que enfrentar. Ahí hay poco que hacer en pueblos indígenas, en seguridad alimentaria y en todo lo demás. Pero allá donde encontremos una rendija de apertura, la tarea es ir ampliando. El documento del Marco Estratégico Mundial tiene una mención a los pueblos indígenas solamente en la definición de la vulnerabilidad. Pero eso no ha obstado para que, por ejemplo, el PESA, Programa Centroamericano, tenga una extraordinaria definición sobre lo que la FAO tiene que hacer y cómo aprender en el trabajo con los pueblos indígenas. ¿Dónde ha salido la definición? No que haya sido ni académico, ha salido de haberme salvado, seguramente. La experiencia, estoy seguro que la FAO aprender de su práctica cosas. Pero para eso, repito, a este espíritu social de la provincia, aprendamos de nuestra experiencia. Bolivia es un de histórico innegable. El año 2001 se hizo en la que se preguntó a la ¿qué lengua o qué lenguas habla? Según ¿en qué lengua yo hablar? Acá
pueblos pertenecen. Hay más que hecho. No había la palabra indígena. La palabra mestizo. Había una larga de pueblos. O ninguno. El 62% de la población censada dijo pertenecer a alguno de estos pueblos. Solo el 50% de la población boliviana se reconoció como hablante de una lengua indígena. Y un poco más había aprendido a hablar como lengua materna indígena. El 1 que fue al 5 que fue como presidente indígena, con un porcentaje que superó todos los porcentajes que en cualquier elección del país ha sacado nadie. 4 años. Dato estadístico pasó a la mayoría. Y si la democracia es el gobierno de las mayorías, no nos tocaría a nosotros hacer algo en esta materia. Y así fue. Y este es un proceso que yo creo que tiene, en medio de las confusiones, que son muchas, tiene un nivel de irreversibilidad importante, porque se ha metido al alma de la gente. Al principio decían, bueno, no le pidamos resultados de estadista, de un señor que sepa cómo se hacen políticas, si acaban de llegar al gobierno, hay que darles tiempo. Es cierto, no se puede esperar que alguien que ha vivido bloqueando caminos para hacerse oír durante todo, no solamente su vida y sus generaciones pasadas, de pronto llegue al Palacio de Gobierno y sepa resolver todo. No, pues. Claro, en 5 o 6 años pues, ya algo se podría haber aprendido y avanzado. Pero los niveles de rotación y, digamos, corporativo de copamiento del aparato de Estado, aparato de polarización, vamos a decir genéricamente, porque en Bolivia se ha inventado una nueva categoría. La Constitución se habla de los indígenas originarios campesinos, los pueblos quienes se han derecho a la determinación en Bolivia, refundar al país como el plurinacional que hoy es. Para quien es un abogado es una entidad terrible. Pero sale toda esta cosa, no era más fácil, ¿no? Los originarios, que pueblos originarios de conexión internacional. Pueblos así, nosotros somos originarios. Pero ni siquiera nosotros somos campesinos. Es un proceso de modernización y de dignificación de forma grande, universal. Este es el Mónaco, un país de 10 habitantes. Un debate que atraviesa no solo a sus 36 indígenas originarios y campesinos y a los otros, ¿no es cierto? Es un tema del día a día. Hoy día el gobierno de Morales está haciendo, por supuesto con la mejor intención, políticas de redistribución de todo tipo, de todo tamaño, de todo calibre, pero está haciendo cosas que están fuertemente impugnadas también por la población indígena. Resulta que el sector colonizador, que es un componente del mundo campesino, ha dicho que, bueno, las tierras que se les reparten no son las fiscales, son las tierras que han dado a los indígenas, que han sido dadas incluso por este gobierno como territorios indígenas. Y el gobierno se empeña en construir carreteras, atravesar territorios indígenas, a ver, hay una serie de episodios, anécdotas, temas en los que la idea de tener a un presidente indígena, expresión de la Bolivia indígena, etcétera, etcétera, es una idea muy erosionada.
muy contestada, de represión muy duros y que le han significado unos costos brutales al gobierno. Pero bueno, en fin, ahí ciertamente uno necesita extrema cautela para meterse en estas cosas, pero ahora tenemos un documento de políticas y tenemos que tratar de parapetarnos en él. ¿Qué tal si vamos a requisito? O hacemos una reunión para escuchar a ver. Eran todos al principio. Miren, yo no conozco los pueblos de América, de los panameños, ni siquiera de los pueblos. Pero si lo que vieron los españoles cuando llegaron podría describir tal vez no la universalidad de casos, pero una mayoría de ellos, o la mitad de ellos. Porque cuando llegaron los españoles no había que entender. Y había esos en negación, etcétera. La mayor de los casos es negociar. Donde el tema de seguridad alimentaria, la política que ofrecía el imperio incaico a cambio de la inclusión de un determinado pueblo y su territorio como parte del lamiaje de Guantín. Tú te incorporas y no te va a faltar comida. Oye, era un negocio redondo. Y eso fue, o sea, la obsesión por producir alimentos, que solamente puede entenderse por estar el epicentro de las culturas incaica y sus antecesoras, aymaras, etc., basadas en el altiplano altoandino, un lugar donde la tierra es dramáticamente pobre, donde las condiciones de producción son terribles, pero bueno, es el lugar donde se domesticó la papa, la quinoa, todas las cosas de la hora, salvado de la mano a la humanidad en una ocasión. Hay necesidades de invento. Ahí donde es más de esperar, donde inventó el invento, domesticó especies para los niveles de sostenibilidad, de visión, de ponerse para años, etcétera, etcétera. Construir un banco de semillas resistentes a muchas cosas que había que resistir, heladas, etcétera, etcétera, sino también a los años malos de lluvia y un sistema de producción, porque Incario era una cosa que abarcaba desde el sur de Colombia hasta. Entonces era una política gigantesca. Y de los aztecas o mexicas, que eran más rudos todavía, ¿no es cierto? Imaginarios, crueles, sus víctimas en las políticas de conquista, pero de una autosuficiencia en materia alimentaria, ¿no? Para citar, digamos, las más importantes existentes cuando llegaron los europeos. Nosotros, donde existe la mayor diversidad cultural, es donde existe también la mayor diversidad natural. La región amazónica, llena de pequeños pueblos. La región andina, etcétera, etcétera, tiene muy pocos pueblos o muy pocas culturas, pero que son multitudinarias. Entonces hay muchas paradojas, y aquí no hay ninguna receta que calce en el imaginario racional con el que habitualmente tratamos de entender nosotros las cosas. Muchas gracias. Todo bien. Gracias, Raúl. No, es bueno que la gente se
alegra que... Solo para que te recuerdo. Disculpa, me salí justo. Pero no, Trata de darles su reacción. Así que decidimos optar por un enfoque interdisciplinar integrado por múltiples accionistas. Desarrollamos innovadoras acciones con el privado. Desarrollamos competencias profesionales adaptadas a una línea rotatoria. Desarrollamos estrictas medidas de control para evitar más daños al entorno. Y desarrollamos ambiciosas redes de protección social para quienes no eran capaces de cuidar de sí mismos. Este proceso nos ha supuesto un reto, en el que hemos aprendido muchas lecciones. Estamos deseosos de aplicarlas en otros lugares en un futuro muy cercano. Pero queremos decirles, gente, bienvenidos a la aldea. triste, ¿no? Bueno, ¿cómo nos Naciones Unidas este tema? Naciones Unidas consideran a los pueblos indígenas como una oportunidad para resolver problemas éticos en relaciones ecológicas, económicas y sociales. Una oportunidad para contra patrones no sostenibles de producción y consumo, como una manera de realizar los derechos humanos. La FAO, bueno, el papelito que les da política de para asuntos indígenas. Y ese es el tema de esta comenzar. Habla el señor Pérez. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Alfonso, muchas gracias. Marcela, gracias. Hay veces que tanta ironía duele, che. Bueno, les quiero contar cositas que son apenas estaba recién llegado a FAO. Saben, yo trabajo el primero de este año y ese mismo día y me fui a Roma, donde por más de 15 días estuve en briefing, ¿no? Estamos para hacer bien la discusión y todo. Durante todos estos días tenía múltiples reuniones. Tenía reuniones con, bueno, a las 8:30, de 8:30 a 9, de 9 a 9:30, de 9:30 a 10:30, de 10:30 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1,
break del almuerzo, y en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, arrancaba un régimen similar. Y en las reuniones, pero hablando de eso, justamente tenemos este subgrupo que son de los pueblos indígenas, donde ahí la tasa de inseguridad alimentaria es 3 veces más alta, digamos, ¿no? O tenemos algunos países donde los niños indígenas, la tasa trepa a niveles realmente vergonzantes. Realmente que uno le duele en el alma de saber que la mitad de una población de alguna comunidad está bajo estas circunstancias de desnutrición crónica, por ejemplo. Entonces, yo quería aprovechar esta reunión. Obviamente lo tenemos que celebrar y lo tenemos que celebrar con alegría, pero también que nos invite a reflexionar acerca de nuestro trabajo, que cada vez que lo hagamos tengamos presente esto. Yo me acuerdo que hace poquito también una persona que nos vino a acompañar en un que cuando el tema está luego se o no o en entidad no con el tema de los pueblos, por lo tanto todos cuando estamos haciendo trabajo presentes para que efectivamente el mandato vamos a erradicar en América Latina y que aquellas comunidades más vulnerables, aquellas comunidades que están más primeras, a las cuales nosotros tenemos que focalizar. Les agradezco mucho por su participación acá en este evento. Lamento que hoy me salió este speech medio un poco trágico, ¿no? Pero no trágico. La palabra es una realidad que los ojitos y las antenas bien paradas, que cuando más adelante en nuestro trabajo tengamos más presente. Muchísimas gracias por su atención y los ahora con Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, me gusta ver un poco de las personas que van a darla, así que almorzar, hacer sábado en la noche. No, mentira, es un hombre casado y serio. Pero sí le pedí un currículum y es increíble, traté también de resumir. Es Bolivia, ingeniero químico, biólogo y ambientalista. Ahora, además, es especialista en derechos de los pueblos indígenas. Fue líder estudiantil y en su trabajo trabajó en diversos internacionales. NUMA, Banco Mundial, Unión Internacional para Conservar la Naturaleza, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia Canadiense de Acción y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cosas. Trabajó para el gobierno de su país, fue diputado de la Nación y trabajó en el Ministerio de Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Además fue el director de la Fundación Rigoberta Menchú en México. Tuvo tiempo para casar, tiene hijos. Sus hijos eran las hijas de una suiza. Después los hijos con las hijas no se casaron, pero el papá se casó con la mamá de las hijas. Y es un año feliz viviendo en Chile. Alfonso, tú podés. Bueno, como verán, eso no tiene nada que ver con los pueblos indígenas, ni con los ya. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Nos ha hecho votar. Yo sé que la FAO ha trabajado desde su nacimiento, proyectos, tratando de bajar el hambre, dar de comer mejor a muchos, haciendo alianzas con muchos sectores, entre ellos relevantemente, digamos, el mundo campesino. Y entre medio de eso, naturalmente, ha habido un trabajo de la FAO con población indígena.
como objetos, como sujetos y programas que ha manejado. Sin embargo, a partir del establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como un organismo que está a muy alto nivel, vamos a verlo en un rato más en la estructura de las Naciones Unidas, es un organismo subsidiario, el ECOSOC, del segundo nivel, después de la Asamblea, que empezó a reunirse todos los años y a leerle la cartilla a todas las agencias que asistían a las reuniones y decir, a ver, ¿tú qué has hecho? El año pasado te comprometiste a hacer tal cosa, a ver si has hecho la tarea. Y la FAO, junto con todas las demás agencias del sistema, pues preparaba documentos, llevaba ponencias, propuestas, etcétera, etcétera. A raíz de cual organizó un grupo de trabajo en la sede, un grupo de trabajo que tiene como 60 miembros, más o menos, a estas alturas, pero ha sido y sigue siendo hasta un grupo a la sombra. Este grupo de trabajo ha hecho un excelente trabajo. El año 2010 terminó de elaborar un documento que se llama La Política de la FAO para los pueblos indígenas y tribales, un resumen del cual tiene en sus manos. Gran documento. Este documento en carpeta, en gaveta, desde hace muchos años. Soplan nuevos vientos en la sede y aquí, como acabamos de escuchar con la intervención de nuestro representante regional. Este documento está saliendo a la luz y está saliendo buscando darle sentido y movilizar la nueva agenda de la FAO, teniendo a este componente, a este actor, ingrediente mucho más visible, mucho más. A veces eran con una persona, a veces con dos, a veces con un grupo grande, con 4 o 5 personas, qué sé yo, o 6, y a veces más. Esto, honestamente, tenía tiempo de ir al baño, corriendo de un lugar a otro, y hasta que en un momento dije, no, pare, esta no es la calidad. Dije, no, las reuniones minutos las vamos a hacer, porque yo no puedo hacer otro, las reuniones vamos a hacer, porque además no quiero darlo. Yo con quién me voy a entrevistar, qué voy a hacer, qué va a servir para el trabajo. Desafortunadamente, ninguna de estas reuniones, hablo que tuve con el doctor Graciano y con el señor Gustafsson, me plantearon qué hacíamos nosotros. Bueno, todos me hablaban de mercado, de los no, el trigo, del maíz. Nadie me decía qué estábamos haciendo. Lo que estoy haciendo es combatir esto es, estamos haciendo en esta institución. Lo que pasa es que la gente por ahí no sabe. O a veces se les olvida. Ya que viene a cuento en este día, celebrando el Día Nacional Indigenista, con mi Italia, con las reuniones, es que pude parar algo, como decimos futbolmente hablando, darme cuenta que necesitaba y pude decirle, miren, esta reunión necesito que termine en 20 minutos y no en 30, tengo que preparar la próxima. Me di cuenta, esto que les digo, de que nadie hablaba del hambre, y también me di cuenta de que nadie hablaba del sector indígena, de los pueblos indígenas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque para prepararme para el concurso de FAO y todo lo demás, que yo también estuve expuesto, yo había leído mucho y había visto que los pueblos indígenas acá en América Latina y el Caribe tenían una incidencia 3 veces mayor en materia de inseguridad alimentaria, donde el hambre en los pueblos indígenas es más o menos 3 veces mayor que en el resto de las sociedades, digamos, ¿no? Que en el resto de la sociedad, grupo, digamos. Entonces a mí me llamaba mucho que nadie
nadie hablar no. Después aprendí un poco que esto, sí, no entendemos, y creo que lo recaba, no entendemos estas diferentes culturas, no entendemos cómo es el lenguaje, de cómo es la forma de proceder, cómo es que tienen con la naturaleza. A veces entendemos ni siquiera el respeto que tienen. Gente muy respetuosa. A veces se queda callada para no hacer polémica y ese silencio como una manera de aprobación o desaprobación. Pero resulta que después tomamos medidas iguales para tratar temas desiguales y lo que hemos terminado haciendo es aumentando las desigualdades. Yo quería aprovechar esta reunión para comentarles cómo terminó este tema en Roma. El último día, la última reunión que yo tenía, ustedes saben, en Roma no cortamos al mediodía, sino cortamos como cualquier otro horario. La última reunión que tenía era a las 4 de la tarde, una reunión de 1 hora, y estaba con ella y gente, y nos presentamos a la gente y le dije, bueno, yo tengo que hacer una reflexión acá. He estado 15 días en esta institución, he entrevistado, no sé, 300 personas tal vez, he pasado por reuniones y me llama mucho la atención que nadie haya planteado el toque con los pueblos indígenas, y cuál es lo que debe hacer ahí. Y una chica que está participando dice, ese mismo. Así que que por lo menos personas estuviera ocupándose de ese punto, digamos, ¿no? Ahí en Roma. Pero, bueno, más allá de eso, que ciertamente me gustó que estuviera teniendo la bandera. Cuando venía acá, me gustó mucho que acá sí estuviéramos focalizados, que tuviéramos un consultamos contratando por ahí, Fernando, o ya estaba. ¿Cómo? Rafael, el mismo día que tú. Claro, estaba, me llenó de alegría y siempre, bueno, también está de juntarme con a veces en la oficina, en el almuerzo, para conversar de estos temas, pero lo más importante de todo que esta celebración que está haciendo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, nos invita también a la reflexión que decía hace un momento, ¿no? Nosotros estamos básicamente para combatir, digamos, ¿no? Para eso estamos, para eso nos levantamos todos los días. Cuando venimos acá, cuando firmamos un cheque, cuando manejamos el auto, cuando prendemos las luces, se le hace una presentación, todo orientado a lo mismo, tratando de disminuir el hambre. Cuando yo lamento que estuviera Don Carlos, siempre está en porque yo le pregunto y todos los días me responde él ese, y hace bien en recordármelo para que yo sea el primero en no olvidarme. Y